Creo que implica tener unas influencias distintas a las que tendría en mi caso, que soy una escritora del Caribe insular colombiano, a las que podría tener alguien que escribe o que ha desarrollado el lenguaje con el que entiende el mundo, con el que se relaciona con el mundo desde el continente. Son recursos diferentes. Cuando se nace y se es criado en una isla como San Andrés, de 27 kilómetros cuadrados, es un desarrollo distinto que el que se podría tener incluso desde el Caribe continental colombiano, y por supuesto hay una brecha mucho mayor con otras regiones del país y con estas masas de tierra que son los continentes. Y ya de ahí, separándonos de lo geográfico en términos, y no se puede, yo creo, de todas maneras, hacer una distinción tajante entre lo geográfico, lo espiritual, los aspectos además intelectuales que le atañen al Caribe. Creo que todo está relacionado, por supuesto, porque eso es finalmente el lenguaje, ¿no? Y entonces la relación espiritual hacia el Caribe, con el Caribe, yo creo que ser de una isla muy pequeña implica buscar referentes de otras islas también para entender el lugar en el mundo y para poder desarrollar de nuevo, poder ver cuáles van a ser esos lenguajes con los cuales vamos a desarrollar las narrativas. Y como alguien que se ha criado dentro de los cánones de lo colombiano y de las identidades nacionales colombianas dentro de esta isla que en realidad lleva poco tiempo perteneciéndole a Colombia y que lleva poco tiempo también relativamente siendo una isla poblada, 400 años, fue fundamental para mí, por ejemplo, mirar hacia las otras islas del Caribe, incluso mucho más fundamental que mirar hacia el Caribe continental colombiano. Mirar hacia, por ejemplo, islas francófonas, anglófonas, que han tenido otros procesos de colonización o que han sido atravesadas por muchos procesos de colonización y de poblamiento y que han recibido muchas diásporas. Las diásporas siempre llevan heridas. Y en esta confluencia de diásporas y en esta confluencia de heridas, yo creo que eso es algo fundamental en esa construcción desde las islas. Siempre hemos vivido tiempos agitados, pero en este momento en particular están coincidiendo disrupciones desde ángulos distintos en las vidas de todos. Y la resistencia frente a ciertas disrupciones o las formas de abordar cómo el poder y cómo, digamos, estas cuestiones sistémicas impactan y afectan las vidas de cada uno de nosotros, pues es fundamental. Y es fundamental retratar la forma en la que se desarrollan esas resistencias. Y para mí fue fundamental hacerlo, particularmente desde San Andrés y Providencia, porque el pueblo raizal, el pueblo étnico de estas islas, es un pueblo que se ha formado a partir de la resistencia. Es un pueblo que reúne, como decía ahorita, muchas diásporas, la diáspora africana, que por supuesto vino a América bajo unas condiciones de subyugación. En ese secuestro transatlántico está la diáspora irlandesa, las huellas de la colonización británica en este Caribe suroccidental de donde yo soy, y también los movimientos internos migratorios entre Colombia y esta zona del Caribe, y también las influencias de los indígenas de ese brazo centroamericano, en particular el pueblo misquito de Nicaragua. Entonces, cuando hay tantas etnias y tantas historias que confluyen en un solo lugar, es en una isla de 27 kilómetros cuadrados, además,
es bastante curiosa la manera en la que se resisten los procesos que vienen a afectar el modo de vida que se ha dado en ese lugar, si es que existe uno solo modo de vida en que coincidan todas estas historias distintas. Y, por ejemplo, en Los Cristales de la Sal, que es mi primera novela, la resistencia y los movimientos de resistencia y los movimientos sociales están reseñados como se han llevado a cabo tal cual a lo largo de la historia del siglo XX en el archipiélago, porque es precisamente lo que nos hace ser sanandresanos. Esos movimientos de resistencia, esa resistencia bien la ejerzamos de forma consciente o de forma inconsciente o de forma organizada o de forma desorganizada a través de simplemente reproducir nuestro modo de vida. La forma en la que nos relacionamos con el paisaje, con el territorio, con el pasado, con la memoria, los unos con los otros y las dinámicas que desarrollamos, todo eso también hace parte de una resistencia y es fundamental. Yo creo que en las narrativas, sobre todo de lugares que han sido poco narrados. Definitivamente. Hay un sentido de misión realmente en tejer estas historias. Y eso es complicado, muy complicado, porque uno podría preguntarse si realmente, y esto es como un legado colonial también y como un referente hacia la modernidad europea, si es necesario hacer una transición entre los relatos orales o desde los relatos orales hacia la literatura, hacia condensar, hacia codificar y hacia poder ofrecer unos relatos sobre nosotros mismos. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso para los procesos de construcción de identidad? ¿Qué implica para nuestras posibilidades de futuro? Que podría ser que no, puede ser que realmente como una isla caribeña multilingüe en donde hasta hace apenas 60 años no se hablaba español, se hablaba creol y se hablaba inglés. Puede que no sea necesario siquiera hacer esa transición. Podríamos ser no hegemónicos y decir, ¿para qué hacemos literatura entonces? O sea, pero yo nací siendo hispanohablante. Y cuando regresé, en ese viaje de regreso precisamente, me encontré con que no había realmente, ni yo lo tenía para mí misma, ni lo encontraba tampoco de forma clara, un relato sobre nosotros mismos. Y encontré que esto era crítico. Encontré que el hecho de no poder comprendernos, de no poder ser... encontrar los lugares de confluencia entre todas estas etnias y todas estas historias que hemos confluido allí es realmente crítico para pensarnos e imaginarnos como viables. Y me preocupé y quise hacer eso en un lugar que ha perdido la memoria precisamente por procesos colonizatorios desde el Estado colombiano y que ha perdido la memoria con una política que ha sido ejercida de forma sistemática desde hace un poco más de 100 años ya, con unas cuestiones muy claras además y que hace parte además esa narrativa de resistencia y esa conciencia sobre este proceso sistemático de los discursos de la resistencia de las movilizaciones sociales en el archipiélago desde los 60s, pero que sin embargo no está disponible para todos. Pareciera como si esos discursos estuvieran dispuestos solo para una parte de la población, que es el pueblo raizal, y dentro de incluso el pueblo raizal una parte, pero la narración, la ficción y la creación literaria creo que ofrecen esas historias a un público más amplio. Y conocer realmente el pasado, creo que en un pueblo que ha sido infantilizado, porque San Andrés es una isla turística muy hermosa,
y que ha sido definido a través de precisamente ese lente externo del visitante que tiene unas éticas completamente distintas a quien habita un territorio tan particular como una isla oceánica. Es importante reconocer la importancia propia, es importante saber por qué somos dignos. Y eso fue lo que me preocupó a mí para escribir, realmente. La única traducción que he leído completa y que he podido comentar completa es la traducción al inglés. Esa traducción la trabajé con Robin Myers, con la traductora, desde, digamos, lo que ella consideró un manuscrito ya trabajado, y lo revisamos porque sí me preocupaba, como me seguirá preocupando mucho, cómo se ofrece una historia sobre algo tan delicado, porque precisamente pasar del relato oral al relato, a la literatura, tiene ese reto, porque parece algo definitivo. Un texto siempre parece como algo definitivo, sobre todo cuando es un texto que narra algo poco narrado. Y hay que soltar. Alguien de Irlanda, alguien de Escocia, alguien de Inglaterra puede leer la novela y de allí vienen muchos de nuestros antepasados. Y por eso era particularmente importante, pero hay un punto en el que precisamente, pues, en el que hay que entender que de todas maneras los textos también cambian y cambiarán, y que todo esto es un proceso. Nada es definitivo, también como la identidad misma también es un proceso y no un resultado cerrado, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a leer sabiendo que el punto final no es realmente un punto final.